Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta semana 4 estamos abordando la semana de integración. ¿Por qué se llama semana de integración? Porque precisamente estamos integrando todo el aprendizaje que hemos obtenido, las habilidades, actitudes, el conocimiento que hemos desarrollado a lo largo de estas 4 semanas, ¿verdad? De este módulo extraordinario, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Antes que nada, bueno, pues bienvenidos y gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje y de manera pues más significativa a, en este caso, nuestra compañera Itzel, que es quien nos acompaña de manera síncrona en esta penúltima sesión 7 de este módulo. Ya tendremos oportunidad para compartir los aprendizajes obtenidos, sus experiencias en este módulo, etcétera. Entonces, pues bueno, antes que nada, como siempre, pues dar paso a, en este caso, nuestra compañera Itzel. Itzel, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con tus actividades de la semana, con el foro de integración, con tu proyecto integrador? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no hay dudas, preguntas o comentarios, pues será interesante saber cómo cómo vas con tu actividad, qué nos puedes platicar, puedes encender tu micro si te es posible, y si no te es posible, pues puedes escribir en el chat. Nos dice Itzel, bien, asesor, algo atrasada, pero bien. Ok, bueno, pues ojalá que esta sesión, Itzel, te pueda ayudar a dar mayor claridad de cómo realizar tu historieta, qué elementos debes de tomar en cuenta y demás. Entonces, dicho esto, vamos a ver el orden de la presentación. Este es el orden de la presentación. Esto es lo que vamos a ver en estas dos sesiones, la sesión de hoy miércoles y la sesión del próximo viernes. Son las actividades que están diseñadas para estas dos sesiones. Primeramente vamos a comenzar con las dudas que ustedes externaron en las videosesiones de módulo. Ya las tengo por aquí listas en un archivo de Word. Aquí se las voy a compartir y partimos de ahí. Después de responder a estas dudas, a estas preguntas que tienen en torno a, pues a las actividades, al proyecto integrador de esta semana, posteriormente vamos a jugar un Kahoot. Vamos a jugar un Kahoot donde pues he también tomado en cuenta algunos de los principales puntos que es necesario y que vale la pena reflexionar o reforzar en torno a la creación precisamente del proyecto integrador, la historieta. Después de esto, como saben, en la misma, en el mismo proyecto integrador, primeramente tienes que enumerar del 1 al 30 el orden correcto para hacer el análisis de una obra literaria. Entonces, después de que das el orden de cómo hay que analizar una obra literaria, después de esto tienes que identificar cuáles de estos elementos
pertenecen al fondo y cuáles elementos pertenecen a la forma. Es por esto que este tercer momento, esta tercera actividad que vamos a realizar, pues tiene que ver con el análisis de fondo y forma de un texto para pues poder identificar cuáles de esos elementos pertenecen a fondo y a forma. Y lo recalco porque hay quienes entregan correctamente el orden, sí dan el orden correcto de cómo analizar un texto literario, pero se les olvida o ya no analizan cuáles son, cuáles de estos elementos pertenecen a fondo y cuáles pertenecen a forma. Entonces es importante que, eh, pues que también los identifiquemos. Una, porque es parte de la evaluación y entonces pues va a ser tomado en cuenta. Y otro, porque estos mismos elementos nos ayudan a hacer el análisis correcto de una obra literaria. Miren, aquí va ingresando nuestra compañera Bianca. Bianca, bienvenida. Bienvenida a esta séptima sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Estamos hablando de el orden de presentación. Posteriormente, y esto va a ser principalmente la siguiente sesión, la sesión de viernes, vamos a explicar la elaboración de la historieta por medio de Canva, PowerPoint y Pixton. A detalle, estas tres herramientas las vamos a utilizar para la elaboración de la historieta porque son las principales herramientas que tú utilizas para su elaboración. Entonces vamos a ver a detalle cómo poder elaborarla por medio de estas tres herramientas. Claro, cualquier duda, inquietud que haya, desde este momento puedes externar tus dudas. Por último, dudas y comentarios de la sesión, de lo visto en estas dos sesiones sobre los temas, sobre las actividades, lo que quieran externar, pues bueno, también va a haber espacio para ello. Siempre al final de cada sesión damos ese espacio, pero también si al momento de ir explicando o de ir realizando alguna de las actividades y surge esa duda, pues claro que la puedes externar. Hola, Bianca, bienvenida. Antes de iniciar, Kareli, dudas, preguntas, comentarios. ¿Cómo vas con tu proyecto integrador, con la participación en el foro? ¿Algo en lo que te pueda ayudar? Y si no, apenas estoy terminando con los recursos, nos dice nuestra compañera Bianca. Pues bien, Bianca, bien porque estás llevando el proceso correcto. Primero, definitivamente, pues tenemos que analizar los recursos de la semana y después, entonces sí, podemos realizar la historieta. Y bueno, en el caso de la participación en el foro, sabemos que es diaria. Diario tenemos que participar de lunes a viernes. ¿Sale? Bien, entonces, si no hay dudas y comentarios, vamos primero con las dudas externadas en las videosesiones de módulo. Para eso voy a compartir el siguiente documento. Estas son las dudas que ustedes externaron en las videosesiones de módulo. Voy a hacerlo un poco más amplio incluso. Demasiado. Ahí está perfecto, ¿verdad? Muy bien, entonces, fíjense bien, esto es lo que tú externaste, estas son tus dudas de las videosesiones de módulo, bueno, de manera general, de tus compañeros o tuyas. Entonces, ¿puedo hacer mi historieta con mis propios dibujos utilizando algún programa de dibujo digital? Por supuesto. Por supuesto que puedes tú practicar tu arte, hacer tu diseño. Qué maravilloso poder crear tus propios personajes
eh, el diseño de tus personajes, porque bueno, sabemos que los personajes, pues eres tú, el protagonista o la protagonista. Los personajes secundarios, pues obviamente las personas con las que has interactuado durante estas 4 semanas. Pero claro que puedes hacer tus dibujos. Eh, ¿Es necesario? No, no es necesario. No es necesario, te puedes apoyar de los eh, recursos que ya te da Canva, los personajes que ya te da Canva, que son bastante interesantes y que se asemejan a nosotros. Podemos encontrar personajes con las características de nosotros mismos, entonces no es necesario, pero si tú lo quieres hacer, por supuesto que se puede. Incluso en el mismo Canva incluso en Pixton también puedes agregar fotos tuyas y recortarlas, diseñarlas de tal manera que quede todavía más personalizada tu historieta. Por supuesto que se puede hacer, ¿no? Entonces, bien, vamos, vamos marcándolas con rojo las que ya están listas. ¿Cómo pego mis capturas de pantalla en Word? Bueno, aquí qué te digo. En tu computadora, en tu PC, en tu dispositivo, por ejemplo, principalmente en tu computadora, hay una tecla que se llama imprimir pantalla. Está con las iniciales IMP PNT. Así está en tu teclado. Entonces, presionas esa tecla y le das control V y ya pegaste. Miren, lo acabo de hacer. ¿Sale? Ojo, supongo lo preguntan por pegar las capturas de pantalla por Pixton, que no permite. Ya la siguiente clase lo vamos a ver, la sesión de viernes, nos vamos a dar cuenta que Pixton es una herramienta maravillosa, pero no te deja descargar la historieta. Entonces, se puede realizar ahí haciendo capturas de pantalla. Entonces, una vez que haces capturas de pantalla, pues vienes a pegarlo aquí a Word o a PowerPoint, donde tú desees, pero es importante que las capturas de pantalla queden estéticas, no solamente así como lo estoy pegando en este momento. Fíjate, le vuelvo a dar clic y voy a, permítanme, déjenme quitar esta herramienta que me iniciar, ocultar panel de video, ocultar controles flotantes. Ahí está. Vuelvo a dar clic en la imagen, le voy a dar en formato y aquí en formato me aparece en la parte aquí superior, como lo estás viendo, recortar. ¿Sí? Entonces, esto nos permite recortar nuestras capturas de pantalla a únicamente lo que deseamos. En este caso, pues obviamente las viñetas de tu historieta, ¿sí? Y así quedaría ya, ahora sí, pues las capturas de tu historieta, pero de una manera estética. Yo obviamente estoy ejemplificándotelo aquí, pero ve la diferencia de esto a, a esto, ¿sí? Entonces, sale. Ahí está la respuesta a esta siguiente pregunta también. Luego, ¿cómo participo en el foro de integración? Como saben, en el foro de integración es necesario eh, participar todos los días. Todos los días tenemos que participar en el foro de integración. Ahí se nos da el orden tal cual, qué debemos de escribir, qué debemos de responder, cómo vamos a participar el primer día, el segundo día, en la primera participación, segunda, tercera, cuarta y quinta, tal cual, ahí está el orden. Así es como debemos de participar. Hay quienes en una sola participación responden a las 5 preguntas. ¿Será correcto esto? No, no es correcto. Tenemos que participar a lo largo de la semana. Una participación el lunes, otra el martes, miércoles, jueves, viernes, y si quieres participar sábado y domingo,
es correcto. O si el lunes quieres compartes la participación que te toca, la del lunes, la primer participación, y además retroalimentas a un compañero, válido. El martes la participación 2 y además retroalimentas a otro compañero, excelente. ¿Sale? Esa es la manera adecuada. No en una sola participación responder las 5 preguntas, eso no es correcto. Y ya perderte todo el toda la semana no es correcto. Como en cualquier acto comunicativo es necesario estar ahí, constante viendo los comentarios para poder eh, retroalimentar, participar, enriquecer y contribuir al desarrollo del foro. ¿Sale? Listo. ¿Cómo realizar mi historieta? Bueno, es una pregunta muy amplia. ¿Cómo realizar la historieta? La historieta la puedes realizar por medio de Pixton, por medio de Canva o por medio de PowerPoint. Esta sola pregunta la voy a responder. Estas dos preguntas las voy a responder la sesión del viernes. El viernes voy a explicar a detalle cómo realizar la historieta por medio de Pixton, por medio de PowerPoint, por medio de Canva. A detalle, aquí juntos vamos a ir y al final te voy a compartir un ejemplo de cómo podría quedar elaborada la historieta. ¿Sale? Perfecto. Porque pues así está el orden de la presentación. Entonces, dicho esto, ahora vámonos con a ver, aquí veo comentario. Itzel, a mí se me complica hacerlo por día porque empiezo a revisar bien las actividades semanales a partir de los miércoles. Te entiendo, Itzel. Aquí que podría sugerirte que participes miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Así son los 5 días. Eh, incluso ojalá que pudieras, como te digo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de lunes a viernes. Aunque sea breve tu ingreso a la plataforma, pero eso es lo ideal, que se participe de lunes a viernes. Entiendo, si tú por alguna situación personal no te es posible, adelante. Eh, no le veo, o sea, lo ideal es que nosotros calificamos con base en, en la rúbrica que se explica en la actividad, en este caso del foro, entonces se pide participar de lunes a viernes. Entonces, ojo, porque pues evaluamos de esa manera. Quien participe de lunes a viernes, pues, y que cumpla con las características solicitadas, pues es quien puede tener eh, la máxima calificación. A partir de ahí, dependiendo de la calidad de la participación, de los argumentos, de la precisión y de la constancia, pues es que también se va evaluando, pero como te vuelvo a repetir, va a depender de cada uno de ustedes. Si no les es posible, pues, ¿qué podemos hacer, verdad? La alternativa es lo que te comento. Eh, equilibra tus participaciones, no solamente de miércoles a viernes, sino de miércoles a domingo, y así ya son los 5 días. ¿Sale? Bien. Entonces, vámonos con nuestro Kahoot. Vámonos con nuestro Kahoot de esta semana. Váyanse alistando, en unos segundos más les comparto el enlace, solo que está cargando. Aquí Canva. Empezar, listo, ya nada más. Ya está. Ahora copio el enlace para compartir, te lo envío a través del chat y ya está. Ahora comparto pantalla. Listo, ya estoy compartiendo pantalla por si hubiera alguna situación. Ya está nuestra compañera Itzel. Ya está nuestra compañera Bianca.
Excelente, bueno, pues vamos a empezar. Cualquier duda, cualquier comentario, pues estoy atento. Entonces, comenzamos. Semana 4, el proyecto integrador. ¿Cuál es el producto final del módulo 4? Actividades formativas, la participación en el foro o una historieta. Quedan 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Claramente lo que tenemos que hacer, nuestro producto final es nuestra historieta. Nuestra historieta donde vamos a compartir nuestra experiencia en este módulo 4, todo lo que vivimos, cómo interactuamos y muy importante también incluir los aprendizajes que obtuviste. Aquí mismo en esta sesión vas a recordar algunos de estos aprendizajes, pero son muchísimos. Recuerda desde el primer día, desde la primera semana, los temas que vimos: géneros literarios, análisis de un texto, fondo, forma, argumento, tiempo, personajes, lenguaje literario, eh, etcétera, ¿no? Son muchísimos. Y así con semana 2, semana 3. Entonces, es compartir tu historia, en tu historieta, tu experiencia en estas 4 semanas y además, importante, incluir tus aprendizajes. Ojo, porque me creerán que ha habido quienes entregan una historieta que no tienen relación con el módulo. Una historieta así de cualquier tema. Pues obviamente eh, incorrecto y pues no logran aprobar el módulo por lo mismo. Entonces es importante seguir las indicaciones, ¿verdad? Tenemos que hacerla de nuestra experiencia en estas 4 semanas. ¿Qué elemento narrativo es esencial para dar coherencia a la historieta? Inciso A, la portada. Inciso B, la secuencia de viñetas. Inciso C, los personajes. Perfecto. La secuencia de viñetas, por supuesto. La secuencia de viñetas es lo que va a dar coherencia a la historia. Como todo texto, tiene que tener una estructura adecuada, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Tal cual. No vamos a comenzar nuestra historieta hablando de el proyecto integrador, por supuesto, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo iniciamos estas 4 semanas. Puede ser que en la primer viñeta a lo mejor hablas de, eh, pues que al principio estabas muy nerviosa, muy nervioso de por comenzar el módulo, que no tenías conocimiento acerca de literatura, o alguien más puede decir que estaba con muchas, o muy emocionada, muy emocionado, con grandes expectativas por el módulo. Bueno, ya eso va a depender de cada quien. Lo que sí es importante y es universal, que como todo texto tenga una estructura adecuada, una introducción, en este caso, como ser un texto literario, pues que tenga un inicio, un desarrollo y un desenlace. ¿Sale? Bien. Bianca, veo que no has podido participar. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estoy atento, Bianca. A ver, ya contestaste aquí en el chat. Todo bien, gracias. Bueno, ok, recuerda que solo tienes 20 segundos para participar. Si no, pues ya no te da oportunidad. ¿Qué parte del lenguaje literario se puede aplicar en los diálogos de la historieta? Uso de figuras retóricas, lenguaje técnico o lenguaje científico. Ah, se me complica porque estoy en el celular. Ok, Bianca, no hay problema.
De cualquier manera, voy a tomar en cuenta tu participación por estar aquí presente y ojalá que te sirva de repaso este Kahoot. Muy bien, por supuesto, el uso de las figuras retóricas. Si se fijan, todo esto que estamos hablando lo pueden mencionar como aprendizajes en esta historieta. Hablar de las figuras retóricas, pues es hablar del principal recurso que tiene el escritor para crear arte por medio de la palabra. A lo largo de estas 4 semanas nos dimos cuenta que la literatura es una de las 7 bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Entonces la literatura es una de las 7 bellas artes. ¿Y por qué es arte? Porque transmite emociones, sentimientos y pensamientos de una manera bella. Entonces, y de una manera creativa. ¿Cómo transmite un escritor esos mensajes, esas emociones, sentimientos de una manera creativa? Pues obviamente lo hace por medio de las figuras literarias, por medio de las figuras retóricas. Es figuras retóricas, figuras literarias, lenguaje connotativo, función poética, es prácticamente lo mismo. El principal recurso para crear arte dentro de la literatura. En la pintura, ¿cómo crean su arte? ¿Cómo se ponen creativos? Pues a través de los colores, de las formas, del estilo. La arquitectura, pues igualmente a través de las formas, de los materiales que se utilizan. El chiste es ponerse creativo porque es una manifestación artística y cada arte pues lo hace con recursos propios. ¿Qué relación debe haber entre las imágenes y el texto en tu historieta? ¿Las imágenes solo son decorativas? ¿Deben de complementarse o el texto debe explicar todo? Excelente, ahora sí ya pudieron participar ambas y lo hicieron de manera correcta. Exactamente, ambas deben de complementarse. Si estamos hablando de que estamos en una viñeta, en un momento, estamos en la sesión con el asesor virtual, seguramente va a ser una estudiante o un estudiante pues frente a la computadora, eh, interactuando con el asesor en la videosesión, porque también lo puedes incluir, por supuesto, y ahí puedes obviamente hablar de aprendizajes obtenidos, etcétera. Entonces, ambas deben de complementarse. La historieta, pues es esa combinación entre texto e imagen. El texto es breve, por lo tanto la imagen viene a complementar, a fortalecer, a ampliar ese mensaje. ¿Qué función cumple el contexto en una historieta? ¿Sustituye a los diálogos? ¿Presenta a los personajes? ¿O ubica al lector en tiempo y espacio? Bien, acertadas ambas. Todo texto, como ya decíamos, tiene una estructura: un inicio, desarrollo y desenlace, o una introducción, desarrollo y conclusión. Es prácticamente lo mismo. Lo que hace diferente pues es el tipo de texto y por lo tanto la información que se vierte en ellos. Pero al hablar de un inicio, en el inicio, ¿qué sucede en toda historia? Se presentan a los personajes, se presenta el contexto, la problemática, la historia, para a partir de ahí, pues desarrollarse. Entonces, al inicio es importante que nos pongas en contexto. Obviamente, ¿cuál sería el contexto? El inicio de tu módulo 4, cómo te encontrabas en ese momento. Eso es hacer un contexto de manera adecuada porque nos estás ubicando en un tiempo y en un espacio. Y ese tiempo y ese espacio, pues definitivamente están relacionados con nuestra experiencia o las vivencias en estas 4 semanas.
¿Qué aspecto del fondo y de la forma deben cuidarse en una historieta? ¿Los diálogos, el equilibrio entre lo que se dice y cómo se dice, o solo el diseño gráfico? Por supuesto, el equilibrio entre lo que se dice y cómo se dice. Esto es algo que debemos de cuidar. Eh, como sabemos, todo texto tiene fondo y tiene forma, ¿sí? Todo texto tiene fondo y tiene forma. Entonces, ambos aspectos los tenemos que cuidar, como en todo texto. En todo texto se cuida lo que se dice y cómo se dice. Entonces, en este caso, pues vamos a cuidar el texto con la imagen, ¿verdad? ¿Qué parte del módulo te ayuda a construir personajes? El género lírico, el estudio de géneros y narrativas, el resumen de textos. El estudio de géneros y narrativas. Por supuesto, cuando vimos los géneros literarios, en el caso del género narrativo, pues el género narrativo es el propio de las historias. Recordemos un poco estos géneros literarios. El género narrativo sirve para contar historias, hay un tiempo, hay espacio y personajes. En el género poético hay eh, tiene la intención de transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella a través de los versos, de la poesía. Y el género dramático, que su intención es representar los episodios de la vida cotidiana. Esa es la intención del género dramático. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de un guión teatral, por medio de los diálogos, ¿verdad? Fabuloso, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de lenguaje es recomendable usar en tu historieta? ¿Lenguaje técnico, lenguaje muy formal o un lenguaje claro y expresivo? Un lenguaje claro y expresivo. Claro, ahí podemos utilizar, eh, la intención es transmitirle al lector las emociones, los sentimientos y como lo hacemos de una manera breve, los mensajes en general, pues es importante que este texto sea claro, conciso, pero también muy expresivo. Perfecto, muy bien. ¿Por qué es importante planear antes de hacer la historieta? Para terminar más rápido, no es necesario planear o para estructurar bien la historia. Recordemos que recordemos que eh, todo en la vida lleva un proceso. En el caso de escribir, no es la excepción. En el caso de la lectura y de la escritura, no es la excepción. También llevan un proceso. ¿Cuál es el proceso de lectura? Es prelectura, lectura, poslectura y contexto. Y en el caso de la redacción, planeación, redacción, revisión y reescritura. Entonces, claro que es necesario planear, es fundamental planear. Una vez que nosotros planeamos y preparamos, pues es mucho más sencillo poder ejecutar y por lo regular los resultados son mucho más satisfactorios.
Imagínense una casa, ¿no? Una casa, primero hubo una planeación, primero se preparó tal cual para poderla ejecutar. Una clase también, primero la planeamos y después la ejecutamos. Nuestro día para que funcione bien, lo tenemos que planear igualmente. Entonces, la planeación es fundamental en el proceso de escritura. Yo creo que en cualquier actividad que realice el ser humano. ¿Sale? Bien, seguimos. ¿Qué elemento visual ayuda a mostrar emociones en una historieta? Las expresiones faciales de los personajes, los colores fríos o las diapositivas. Por supuesto, las expresiones faciales de los personajes. Entonces, tengamos cuidado ahí. Si yo digo que estoy muy contento por este módulo, por el inicio, pues las expresiones faciales de los personajes se ven así, ¿no? Alegres, contentos. Si estoy con cierto nerviosismo, pues también se notan las expresiones faciales. Entonces, importante que todos los elementos que están dentro de la historieta vengan a sumarse a nuestra intención, a nuestro propósito, al mensaje que nosotros queremos transmitir. Otra vez, como mencionaba, es breve el texto, pues bueno, todos estos elementos vienen a fortalecer lo que nosotros queremos transmitir. ¿Qué debes evitar al escribir tu historieta? Crear personajes complejos, contradecir el mensaje con la imagen o darle voz a tus ideas. Claramente contradecir el mensaje con la imagen. Es fundamental esa coherencia, ¿verdad? La imagen y el texto. Es parte de la historieta, esa combinación de elementos. ¿Qué refleja mejor tu aprendizaje en el módulo? ¿El estilo de tus dibujos, la cantidad de colores o la conexión entre el contenido, forma y mensaje? Por supuesto, ¿verdad? Este es el proyecto integrador. En este proyecto integrador estás integrando precisamente todo lo que aprendiste en estas 4 semanas. Entonces, por eso es importante que no solamente tu historieta esté bonita, físicamente en cuanto a la forma, los dibujos, los colores, las imágenes. No solamente eso es necesario incluir los aprendizajes que obtuviste y además hacerlo de una manera reflexiva, con textos coherentes, con diálogos descriptivos, reflexivos, cuidando la ortografía, cuidando la puntuación, haciendo uso del lenguaje creativo, etcétera. Entonces, eso es lo que refleja, eso es un proyecto integrador, es un proyecto donde integramos precisamente nuestros aprendizajes. Haz de cuenta que es como un examen, pero actualmente se apuesta más por proyectos integradores más que un examen teórico. ¿Sí? Es muy interesante porque en estos proyectos integradores eh, no solamente plasmamos nuestro conocimiento de manera teórica, lo ejecutamos, lo ponemos en práctica. ¿Qué es una visión del mundo en un texto? Una descripción literal del entorno, la manera en la que el autor interpreta la realidad o la forma narrativa. Es la manera en la que el autor interpreta la realidad. Eso es la visión del mundo. Recordemos que todos los autores, todos los escritores plasman en sus obras sus visiones del mundo.
Recordemos, por ejemplo, Frankenstein de Mary Shelley o La debutante de Leonora Carrington. Ahí estudiamos la visión del mundo que estos eh, autores tuvieron y que reflejan a través de sus personajes, reflejan el rechazo del mundo, de la sociedad, en el caso de Leonora Carrington, en el caso este, eh, de Mary Shelley, querer dar vida después de la muerte, ¿verdad? A través, dar vida, ¿sí? A través de diferentes cuerpos, por ejemplo. Entonces el tema, su visión del mundo es esa, ¿no? Querer dar vida después de la muerte. Entonces, cada uno de los autores, así sea una obra de ficción, de terror, el tipo de mundo que sea, el autor está tratando de plasmar su manera de interpretar la realidad. Y pues, obviamente es algo que también tú vas a hacer en tu historieta, plasmar tu propio estilo. ¿Qué caracteriza al lenguaje literario? Su objetividad, su expresividad y uso simbólico, su uso técnico y formal. Por supuesto, su expresividad y el uso simbólico. Eso es lo que caracteriza al lenguaje literario. Recuerda que es el uso simbólico, pues porque se utilizan metáforas, paradojas, antítesis, hipérboles, hipérbaton, bueno, todas las figuras literarias que hay. Entonces, es el uso simbólico de la palabra y además la expresividad, transmitir emociones, sentimientos de una manera eh, álgida, fuerte, significativa. ¿Cuál es uno de los propósitos del módulo 4? Comprender cómo los textos reflejan visiones del mundo, memorizar autores clásicos o elaborar una biografía. Por supuesto, este es uno de los principales propósitos del módulo, por eso es textos y visiones del mundo. A través de este módulo, a través de la literatura, nos damos cuenta que en los textos literarios encontramos diferentes formas de ver la vida, ¿verdad? Diferentes a nosotros y de las personas que conocemos. Entonces, qué interesante porque enriquecemos nuestra propia manera de pensar, nuestra propia manera de ver el mundo. Lo hacemos a través, por eso esta frase maravillosa que dice que un lector vive 1000 vidas, mientras que alguien que no lee solo vive una. Entonces, eh, claramente, porque un lector se da cuenta de las múltiples, de las cientos, miles y millones de formas de ver la vida distintas a la de nosotros. ¿Y qué pasa? Pues enriquecemos nuestra propia visión al acercarnos a la literatura, en este caso, pues de manera concreta en este módulo. Módulo 4, textos y visiones del mundo. En la creación de una historieta, el fondo se refiere únicamente al escenario. ¿Falso o verdadero? Esto es falso, por supuesto. Recordemos que cuando hablamos de fondo, nos referimos al contenido, no al escenario. El escenario sería forma. Ojo porque estamos analizando también en el proyecto integrador. Tienes que identificar, me parece que es con verde y con rosa, fondo y forma. Entonces, tenemos que identificar también de esos elementos del 1 al 30, cuáles pertenecen al fondo y cuáles pertenecen a la forma. Fondo, contenido, forma, estructura.
El uso de los símbolos en una historieta ayuda a enriquecer el mensaje. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? Falso. Por supuesto, ¿verdad? Definitivamente los símbolos y las imágenes enriquecen a una historieta. De hecho, son elementos fundamentales. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la relación entre fondo y forma? Lo que se dice y cómo se dice, la extensión del texto, los parlamentos de los personajes. Por supuesto. Fondo, lo que se dice. Fondo, para que lo sepas ubicar en tu proyecto integrador. Fondo, lo que se dice. Contenido. Forma, cómo se dice. A través de los versos, a través de los diálogos, a través de la narrativa, con un tono irónico, con un tono polémico, con un tono argumentativo, con un tono, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con forma. Fondo interior, forma exterior. Una historieta solo puede ser humorística para cumplir su función, ¿verdadero o falso? Falso. Claro, ¿puede una historieta tener elementos divertidos, elementos graciosos? Claro que sí, pero por ejemplo, nuestra historieta no es cómica, al contrario, esta está representando completamente la realidad, nuestra experiencia en estas 4 semanas. Entonces puede haber todo tipo de mundos en la mayoría de textos literarios. Vamos con la última. ¿Qué se espera que logres con tu proyecto integrador? Reproducir una historia ajena, expresar tu propia visión del mundo con base en lo aprendido o hacer una historia sin aplicar la teoría. Expresar tu propia visión del mundo con base en lo aprendido. Esto es muy importante, que también compartamos en nuestra historieta nuestra propia visión del mundo. No solamente la nuestras viñetas, nuestra experiencia en este módulo, claro, va implícito ahí, va implícita nuestra visión del mundo, ¿verdad? Entonces, ojalá que la podamos personalizar lo máximo que podamos. Felicidades, Bianca, y felicidades especiales para nuestra compañera Cristel. Muy bien, felicidades nuevamente a ambas. Voy a dejar de compartir y voy a cerrar el Kahoot para podernos ir a este siguiente momento y último. Alcanzamos. Ya casi nos acercamos a 1 hora de sesión, pero quiero terminar rápidamente con este ejercicio. Vamos a identificar y afortunadamente, miren, son dos, entonces va a ser más fácil. Entonces ya estamos aquí en la pizarra. Fíjense bien, aquí está el texto que vamos a analizar el fondo y la forma para que
les quede claro. Itzel, tú te vas a encargar del fondo de este texto. Me vas a hablar de cuál es el fondo de este texto. Bianca, tú me vas a hablar de cuál es la forma de este texto. Recordemos nuevamente, aquí voy, lo voy a pegar para que también lo tengan, se les haga más sencillo. En este otro espacio, aquí está fondo y forma. Fondo que le toca a Itzel es lo que se dice, lo que el texto dice, tema, personajes, contexto, conflicto, y forma es cómo lo dice, tono, lenguaje, figuras y estilo, eso le toca a Bianca. El fragmento, pues es de una obra que nosotros conocemos, ¿verdad? Eh, en este caso, a ver, copiar el enlace, enlace copiado. Creo que si te envío aquí en el chat, no creo que sea necesario, pero envíe el enlace de la pizarra. Entonces, puedes escribir aquí en el chat tus respuestas. Vamos a dar 3 minutitos y con esto concluimos. Es un texto que ya conoces, de las nubes de Aristófanes. Dice, Estrepsiades, ay de mí, estos malditos caballos me han arruinado. No puedo dormir con tantas deudas encima, pero si logro que mi hijo aprenda en esa casa de Sócrates, quizá pueda engañar a los acreedores. Dicen que ahí enseñan a hacer que lo injusto parezca justo. Eso necesito. Entonces, vamos a dar un par de minutitos a detalle, Itzel, tema, personajes, contexto y conflicto a profundidad, lo más que puedas hablarme del fondo y forma, Bianca, tono, lenguaje, figuras y estilo. Con esto vamos a cerrar y con esto, pues, obviamente, también su participación. Entonces, adelante un par de minutitos y concluimos.
Ya veo aquí algunas respuestas. Nos dice Itzel, tema, otra vez, quise poner un poquito el volumen más arriba para acompañarles en lo que daban sus respuestas. Tema, deudas, personajes estrepsiades, hijo, contexto, cómo enseñar a su hijo a pagar deudas, conflicto, no estar de acuerdo con la enseñanza. Excelente. Bianca, estrepsiades, realismo. Muy bien, bien. Fíjense para hacerlo más a profundidad y a detalle, se los comparto. Aquí está el análisis de fondo. Tema, la crítica a la educación y a las ideas sofistas. Contexto, la Grecia clásica. Surge en un momento donde los filósofos y los retóricos discutían sobre la verdad y la justicia. Personajes ya los mencionaron, Estrepsiades, Filipides y Sócrates. El conflicto, Estrepsiades desea liberarse de sus deudas. Ahora hablamos de el análisis de la forma, solo para precisar y pues que quede claro esto de fondo y forma ejemplificado y lo puedan identificar claramente en nuestra actividad, el proyecto integrador. El tono es satírico y humorístico, el autor ridiculiza a sus personajes mostrando sus debilidades humanas con ironía, el lenguaje y el estilo es coloquial y expresivo, con exclamaciones exageradas, como ay de mí, malditos caballos, uso de diálogos, figuras literarias que hay presentes hipérbole, estos malditos caballos me han arruinado, es una exageración, ironía, busca aprender a hacer que lo injusto parezca justo, es una ironía, metáfora, la casa de Sócrates representa el nuevo pensamiento que pone en duda las costumbres antiguas. Muy bien, alcanzamos en buen tiempo a terminar todo lo planeado y con ello, pues concluimos nuestra sesión, no sin antes, como siempre, pues dar espacio a alguna duda, pregunta, comentario, inquietud. Y si no, con esto concluimos nuestra séptima sesión del módulo 4 textos y visiones del mundo. Bianca, Itzel, dudas, preguntas, comentarios. Bianca, muchas gracias, buena noche, ninguna duda. Gracias a ti, Bianca. Te esperamos la siguiente sesión. Itzel, dudas, preguntas. Bueno, gracias a ti también, Itzel. Muy bien, gracias igualmente a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima, muchas gracias.